Bien, entonces buenas tardes a todos, bienvenidos para esta sesión de semana 2 del curso de Cinética y Reactores Químicos. Esperemos que pues sea una sesión muy provechosa. Nos toca revisar la guía de trabajo número 1, que se ha basado en el capítulo 7, el cual trata acerca de la recolección de datos experimentales y su respectivo tratamiento, para a partir de ahí pues determinar información cinética. ¿Okay? Cuando hablamos de información cinética, hablamos de orden de reacción, hablamos de constante de velocidad de reacción y también a veces se hacen algunos planeamientos experimentales para determinar la energía de activación y el factor de colisiones. Entonces, todos esos parámetros cinéticos se determinan única y exclusivamente mediante experimentación o mediante tratamiento de datos, pero esos datos vienen del laboratorio. Así que si nosotros estamos investigando una reacción y logramos encontrar bibliografía, sepan lo que en la bibliografía los resultados que van a venir son basados en que ya corrieron esa reacción en el laboratorio. Si uno no encontrase información sobre una reacción específica que uno esté buscando, lo cual es posible, pero es extraño, pues lo que nos tocaría decir nosotros mismos al laboratorio, planear un experimento y recoger datos de velocidad contra concentración o tiempo contra concentración y utilizar las técnicas que están aquí en el capítulo para poder obtener la información. ¿Sí? Por ahí vamos. No sé si alguien tenía tal vez alguna duda o algún comentario, algo que quisiera preguntar respecto a la lectura, respecto a los métodos. Igual yo voy a plantear aquí unos ejercicios para que vayamos refrescando algunas cosas, pero si alguien tuviese una inquietud ya de primero, pues lo podemos ver. Adriana, sí, adelante. Hola, profe. ¿Todo bien? Todo bien, por dicha. Bueno, Me alegra mucho. gracias, yo estuve como viendo los videos, bueno, todos los que subió y bueno, también realicé los ejercicios recomendados de la tarea. Quería ver por qué en el video, vamos a ver, para el método diferencial está una ecuación donde usted en el video dice que el menos se mantiene como la ecuación general para ese método. Pero ya después cuando, digamos, yo por mi cuenta hice los ejercicios y después revisé el Excel, digamos, ya con la solución, y no estaba como ese menos ahí, me explico, en las soluciones. Entonces mi pregunta es que si se usa o no se usa, o cuándo sí, cuándo no, o si es siempre. Ok. El modelo, ¿verdad? El modelo que se utiliza, déjame ver si por aquí lo tenemos. Bueno, el modelo en sí eh, tiene un negativo, ¿verdad? Al lado izquierdo. Entonces, cuando obtenemos los datos, pues ya el menos debería ir incluido. Tendríamos que revisar precisamente el video para ver exactamente qué fue lo que te causó ahí confusión. Pero en sí, déjame ver si proyectamos por acá. El modelo trae un negativo y entonces ese negativo ya se pasa al otro lado, ¿verdad? Para para utilizarlo, ¿sí? O sea,
La ecuación diferencial en la cual se basa ese método es esta, ¿sí? Ya tiene el menos aquí, a este lado. Entonces la idea es sacarle el logaritmo natural como para linearizarla, ¿verdad? Aquí si vemos esta ecuación, que se ve un poquito rara, pero de repente se convierte en una ecuación como de forma lineal. Logaritmo de k es un número, ¿ok? Que va a coincidir con la intersección con el eje y. Alfa sería la pendiente y el logaritmo de CA viene siendo la variable X. Mientras que la variable Y vendría siendo ya el negativo de esta diferencial. ¿Sí? Ahí lo que lo que nos dice el doctor Fogler es, ok, esta diferencial, ¿cómo la evaluamos? ¿Verdad? Porque si nosotros vamos al laboratorio, vamos a encontrar concentraciones contra tiempos. Eso es lo que vamos a ir a hacer al lab. Pero la diferencial, ¿cómo la evaluamos? Entonces él dice ahí que hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Bueno, está esta forma gráfica, ¿verdad? Que ya sería hacerlo como muy a pie, pero se puede hacer. Y también se podría tomar los datos y hacerle un ajuste polinomial. Y a ese ajuste polinomial, pues sacarle la derivada. Si tú ves aquí, digamos, si nosotros recuerdan, ¿verdad? No sé si todos qué tanto manejan Excel, pero si uno grafica los datos de tiempo y concentración, uno le puede decir a Excel que le tire una línea de tendencia. Y esa línea de tendencia puede ser de diferentes tipos, exponencial, lineal, que es la más común, ¿verdad? Una tendencia lineal, logarítmica, o también uno puede seleccionar que sea una línea de tendencia polinomial. Entonces lo que él nos dice es, seleccione eso, ¿verdad? Seleccione una línea de tendencia polinomial y le pone que la potencia sea la 4. Y cuando cuando Excel te tire esto o Polymath te tire esto, pues hacemos la derivada. La hacemos a mano, la derivada. Y entonces vean que si recuerdan, ¿verdad? Cómo se derivaba, pues uno lo que hacía en estos casos de potencias era que este 4, por ejemplo, este 4 de acá, se pasa hacia adelante, ¿verdad? Se pasa aquí hacia adelante y a esta potencia se le resta 1. Entonces por eso aquí queda un 3. Por ahí va. Pero fíjate que esta diferencial está positiva. Si cuando yo la vaya a meter al modelo, yo le tengo que agregar entonces un menos para poder hacer entonces, para poder utilizarlo. Y la otra, ¿verdad? La otra es utilizar las fórmulas de la diferencia finita. Recuerdo que en el video lo que se utilizaba era esto, ¿verdad? Cómo utilizar estas fórmulas de acá. Entonces, pues la fórmula es esta, pero igual para la diferencial positiva. Querría decir que a todos estos datitos que yo vaya a calcular, pues les tendría que agregar un menos, ¿verdad? Creo que esas diferencias normalmente lo que nos van a dar son negativas, entonces cuando le agregamos el menos aquí a este lado, pues al otro lado se nos vuelve positivo y con base en esto uno se regresa entonces al modelo para ya para poder hacer la regresión, digamos, de la diferencial contra los valores de la concentración. Don Daniel, sí, de hecho por ahí va mi pregunta, digamos, vamos a ver, en esos ejercicios que están en Excel, como le digo, bueno, al menos en el video, como le digo, usted ponía como el menos antes y después, bueno, habían 3 fórmulas, una como para el tiempo cero, otra como para los tiempos intermedios y otra como para el tiempo final. Entonces, en esas eran las que usted, digamos, en el video decía como eso, pero ya después en el Excel, no sé si tal vez podría abrir un toquecito el Excel o algo así para que más o menos me entienda o no sé, porque, como le digo, o sea, estoy confundida porque al menos cuando yo colocaba el menos en el Excel, no me daba el dato.
pero cuando lo quita, o sea, me daba más bien las concentraciones negativas, y yo sé que no pueden las concentraciones dar negativas, pero cuando lo quitaba sí me daba exactamente igual a la solución que usted nos subió. Ok. Ahorita no tengo el Excel a mano, pero vamos a revisar aquí en el Fogler justamente esa parte. Entonces, la fórmula original o la ecuación diferencial lleva un menos adelante, ¿verdad? Ajá. Si uno le saca los logaritmos, pues te queda de esta forma, siempre con el menos dentro del logaritmo. ¿Okay? No existen logaritmos de números negativos, ¿verdad? Así que forzosamente esto que nos queda aquí adentro tiene que dar positivo. Entonces, las fórmulas son estas, ¿sí? Las fórmulas son estas. Si tú ves, las fórmulas están positivas. Ajá. Las fórmulas están positivas, entonces uno las calcula así. Pero a esto habría que cambiarle el signo a la hora que yo lo vaya a meter en la tabla. Igual con los demás, ¿verdad? Todas las diferenciales aquí de las fórmulas, esos son los puntos interiores y están los puntos últimos. O el punto último, perdón. Entonces, igual, aquí este número que te va a dar aquí, probablemente te tiene que dar negativo. Le ponemos el menos adelante y se vuelve positivo, porque yo a esto le voy a tener que sacar logaritmo y no existen logaritmos de números negativos. ¿Ves? Entonces, aquí ya propiamente en el ejemplo, ¿verdad? Entonces, fíjate que acá, ¿verdad? Se hace el diferencial, ¿ok? Con la fórmula que está arriba en el cuadro, ¿ok? Entonces, el resultado, lo ves, nos está quedando negativo. Entonces, aquí lo que dice Fogler es, ok, entonces la menos diferencial de eso es ya el número sin el menos, ¿lo ves? 286, y aquí era menos 286. Aquí él le agrega por 10 a la 4 para que se vea más cómodo. Pero si lo ves, todas las fórmulas, todas estas diferenciales están positivas y sus resultados son negativos. Entonces, cuando él los lleve a la tabla, si ves aquí la tabla es negativa. Pero mira que todos los valores de la columna son positivos. En el video, en el Excel, esta columna no queda positiva. Sí, profe. Sí, Sí, pero ¿verdad? digamos, si está entonces confundido con eso de que si el menos lo tiene como el Pues diferencial, o bueno, sí, el diferencial de la concentración entre el diferencial de tiempo, entonces tienen que estar como positivas por esa razón. tiene Eso que no lo estar, sabía. va incluido, ¿sí? Va Ah, ok. incluido, Lorena. O sea, aquí las fórmulas, ¿verdad? Estas fórmulas no son fórmulas de Fogler. Estas fórmulas son, hay un curso que se llama análisis numérico, que nosotros no llevamos, pero es buenísimo. Y ahí en análisis numérico lo que enseñan son varias técnicas para resolver cosas muy complejas, pero con fórmulas numéricas muy sencillas. Entonces, estas fórmulas vienen de esos estudios o de ese curso en particular. ¿Ves? Entonces, esto sirve para cualquier diferencial que uno vaya a calcular numéricamente. Ahora, para nuestros efectos, nuestra ley de velocidad es con la diferencial negativa. Entonces, por eso él aquí le incluye ese menos para que nuestra columna entonces nos quede positiva. Como te digo, si esta columna quedara negativa y metes en el Excel logaritmo del negativo, te va a decir que es un error matemático. Es como cuando uno trata de dividir algo por cero. No funciona. Entonces ahí está, o sea, está incluido en el modelo. Ok, don Daniel, ya ahora sí todo claro. Muchas gracias. Súper, ¿no? Muchas gracias más bien a ti por la pregunta. ¿Alguien más
tenía tal vez algún otro comentario o alguna otra duda. Profe, yo tenía una consulta rápida. Claro, claro, adelante. Profe, el método gráfico que usted había mencionado, entonces sería como una alternativa al uso de esas fórmulas de diferenciación numérica. O sea, ambos permiten encontrar esa derivada de la concentración con respecto al tiempo. Ok, eso que apuntas es tal vez una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que nosotros nos tenemos que llevar de este capítulo, ¿verdad? Dices, ok, tengo varios métodos, ¿verdad? Tengo varios métodos, pero ¿cuándo utilizo cuál? Uh-huh. Bien, entonces, perdón. Sí, mira que acá, por ejemplo, hacen eso, ¿verdad? José, que habló, José, hacen esto, ¿verdad? Y todas las fórmulas, incluso lo hacen en método gráfico, lo hacen en diferencia finita, y ellos llegan entonces y grafican, ¿verdad? Al final lo que determina es que el orden de esta reacción es orden 2. Uh-huh. Y la constante de velocidad de reacción es 0,122. Este ejemplo es del método gráfico. Uh-huh. Pero anteriormente, ¿verdad? Este es el ejemplo 5.2, si no me equivoco. Perdón, 7.2. Uh-huh. Porque el 7.1 es el mismo ejercicio, pero con el método diferencial, perdón, con el método integral. Uh-huh. Entonces, este 7.1, este ejemplo 7.1 es el mismo que el 7.2, nada más que aquí lo hacen con el método integral. Entonces, para contestar tu pregunta, pues ese es un buen mapa conceptual o un buen esquema que ustedes pueden realizar a la hora de efectuar la lectura acá, ¿verdad? Pero en sí, básicamente, acá este ejercicio se pudo hacer por el método integral y también se pudo hacer por el método diferencial. ¿Cuál es más sencillo? Bueno, eso depende de lo que personalmente uno visualice, ¿verdad? Como más sencillo o más complicado. Quizá el método diferencial, por llevar estas fórmulas, ¿verdad? Y este detalle del menos y la diferenciación numérica, uno dice, eso está como para hacerlo despacito, ¿verdad? O no es tan inmediato. Mientras que el método integral, pues, podría ser de que a alguien se le facilite más, ¿verdad? Entonces, básicamente, yo puedo utilizar en realidad cualquiera de los dos métodos. Es una elección, o sea, no hay algo que tú digas, mira, definitivamente voy a ir por el método diferencial. Tal vez sí, permítanme nada más irme hacia la parte de los gráficos, ¿verdad? Y ustedes vieron por acá, ¿verdad? En la explicación del método, perdón, aquí está, es para arriba, ¿verdad? Aquí tenemos la explicación del método, que es un método, pues, gráfico. Uh-huh. Entonces, hay tres modelos, ¿verdad? Está este modelo, que es de primer orden, uh-huh, que si uno hace la graficación contra el logaritmo y le calza, entonces decimos que
pues es de primer orden, ¿verdad? El otro modelo, que es el de orden 0. Y también tenemos el modelo de orden 2. ¿Okay? El modelo de orden 2 es este. ¿Okay? De hecho, si alguno hizo la lectura del capítulo 14 del Brown, de Química, la ciencia central, se habrá encontrado estas mismas ecuaciones, ¿verdad? En el libro de Química General. Entonces, ¿cuál es la limitante del método integral? De ahí, que yo tengo 3 modelos, orden 0, orden 1 y orden 2. ¿Podría una reacción ser de un orden diferente a 0, 1 o 2? La respuesta es que sí, Sí, ¿verdad? profe. La respuesta es que sí. Podemos tener desde órdenes superiores, o sea, orden 3, orden 4, aunque eso es muy extraño, pero podría suceder. Y lo que sí es más común es que si no es 0, 1 o 2, el orden de la reacción sea un número fraccionario, ¿sí? O una fracción o un decimal. Entonces, si yo estoy haciendo el análisis y mi reacción es de orden 3 y yo hago el método integral, lo que va a suceder entonces es que yo grafico esto, grafico esta forma y no me va a coincidir. Entonces, ¿cuál es la conclusión ahí? No es de orden 0. ¿Sí? No es de orden 0, pero la conclusión es, no es de 0, pero no me dices cuál es el orden. ¿Ya? Es un método de descarte. Entonces, si yo más bien hago la gráfica, pero con logaritmo, si yo hago la gráfica, pero más bien en forma de logaritmo, y los puntos no me quedan sobre la línea, si no quedan sobre la línea, ¿cuál es la conclusión? Que no es de orden 1. Pero igual, yo llego a la conclusión de que no estoy de orden 1, pero no me dice el método directamente cuál es el orden. E igualmente, José Antonio, aquí si uno hace esta gráfica, ¿verdad? De 1 entre la concentración contra el tiempo para verificar si es de orden 2 y los puntos no quedan sobre la línea recta, entonces mi conclusión es no es de orden 2, pero igual no sé de qué orden es. Esta sería tal vez la diferencia y la ventaja del método diferencial. ¿Okay? El método integral, si me calza en 0, 1, 2, genial, ¿verdad? Perfecto, porque es nada más lo pongo en Excel, tiro el gráfico, si me coincide, genial. Pero si no es 0, 1 o 2, el problema que me deja es que invertí el tiempo para verificar, ¿verdad? Hice los gráficos y todo y al final no me coincidió con ninguno. Entonces voy a tener que utilizar otro método. ¿Okay? Con el método diferencial no ocurriría eso, ¿verdad? Porque el método diferencial sí me daría cuál sería el orden. ¿Sí? Sí me lo daría, sea 0, 1, 2 o sea fraccionario decimal. Sí, está bien, Examen. Sí, profe, me quedó muy claro. Entonces sería como que el método integral, perdón, es como una limitante, ya que no se puede saber si un orden de una reacción es de orden 3 o 4, por ejemplo. Sería como Sí, una limitante de ese método. sí, exactamente. Tiene esa particularidad. Ahora, digamos, tal vez uno sí podría decir, ¿sabes qué? Realmente hacer esos gráficos en Excel es rapidísimo. ¿Y por qué es que lo estudiamos? ¿Por qué es que lo estudiamos, chicos?
porque sí hay altas probabilidades de que el orden de la reacción sea 0, 1 o 2. ¿Sí? Por eso es que utilizamos este método. Porque sí, ¿verdad? Ya el estudio de la cinética lleva muchísimos años y se ha encontrado que hay muchas reacciones que coinciden con alguno de estos órdenes, ¿sí? Entonces, es una cuestión de decisión y de tiempo que uno tenga disponible o de dominio que uno tenga de la técnica. Pero quizá intentar primero el método integral y chequear a ver si de casualidad, que hay altas probabilidades que de casualidad sí coincida, tal vez nos quede en 0, en 1, en 2, de súper bien. Súper bien, porque es simple, ¿verdad? Pero si uno quiere ir a la segura directa, te vas por el método diferencial. Entonces, no digamos que el método integral no sirve. No le restemos no le restemos utilidad, porque la verdad es que, como les digo, es muy probable que si uno lo ejecuta, le haya alguna coincidencia en 0, en 1 o en 2. Sí. Gracias, profe. Con gusto, con gusto. Eso, ¿verdad? Como les digo, con la práctica y todo, uno debería decir, ok, entonces, si yo estoy enfrentando un ejercicio o estoy analizando una reacción, ¿verdad? ¿Cuál debe ser mi patrón de decisión? Ok. Número 1, método integral. Si no funciona, método diferencial. O quizá, ¿verdad? El patrón sea que yo puedo utilizar método diferencial o puedo usar Polymath, ¿verdad? Cuando no puedo usar Polymath, tengo que tenerlo presente porque también tiene sus limitaciones y así, ¿verdad? Esa es la estructura que nosotros debemos buscar hacer para siempre entonces saber cómo abordar un problema. ¿Sí? Esto, como les digo, les puede ocurrir en la vida real que uno necesite hacer estos tratamientos, sí, ¿verdad? En caso de que uno esté analizando una reacción de la cual no haya información disponible o tal vez sí hay, pero nos fue imposible encontrar. Entonces por ahí vamos. Don Daniel. Adelante, adelante. Sí, es que bueno, en el camino me surgió como una preguntilla por ahí. Digamos, para cuando el orden es como 3 o 4, sí he sabido que es de regresión no lineal, entonces hay que utilizar para eso Polymath, pero digamos, si tuviera un orden 3, utilizar el método diferencial no me sería de utilidad, ¿o sí? El método diferencial, o sea, el método, este que estamos viendo, ¿verdad? En la pantalla es el integral. Ese solo te va a Ajá, sí. servir si es de orden 0, orden 1 o orden 2. Ahorita que dices orden 3, orden 4, no te sirve el método integral. Pero el método diferencial sí te serviría. Ok, entonces, eso es como, digamos, el diferencial, tanto Polymath como el diferencial me serviría para hallar orden 3 o 4. Claro, Simplemente saber cuál utilizar. 3, 4 o cualquier otro número intermedio, ¿verdad? Ok, Sea fracción, sea decimal, te funcionaría. ok. Sí, sí, es que vamos a utilizar el diferencial, si es como un poquillo más tedioso tal vez. Bueno, no tedioso, sino que toma un poquitillo más de tiempo al inicio, pero también uno va más a la segura. Pero como usted dice, ¿verdad? No hay que despreciar tampoco el integral. Pero sí, todo bien. Entonces, es que al inicio pensaba que el integral y el diferencial eran nada más para 0, 1 y 2 y que Polymath se aplicaba del 3 en adelante. Igualmente sé que Polymath también aplica 2, pero más que todo como en específico también 3, 4. Pero entonces todo bien, ya me quedó más claro eso. Gracias. No, con todo gusto. Sí, ¿verdad? No, si tú haces, si revisas
en este capítulo, en realidad no hay una directriz que te diga, si es de 3 para arriba, use tal, ¿verdad? Sino más bien él presenta pues todos los métodos y en cada uno de ellos sí tal vez menciona cuál sería alguna limitante, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de el método integral, pues su limitante sería eso, ¿verdad? Que solamente 0, 1 o 2. No me diría ningún otro orden. Entonces, por ahí va, ¿verdad? Ok. Bien, chicos. Entonces, vamos a ver. Ejercicio 7.8. El final de capítulo 7.8. Okay. Entonces, les voy a pedir que abramos el Excel, ¿sí? Que abramos Excel un momentito. Y si gustan, le podemos dar aquí pantallazo, tal vez estos datos, ¿verdad? Y vamos a trabajar sobre este ejercicio, ¿ok? Para que ahí, pues vamos a practicar un poquito. Si tienen el capítulo del libro ahí lo pueden abrir, pero si no, pues con darle un pantallazo acá y copiar esto en el Excel, pues nos queda súper bien, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Este ejercicio es la verdad bastante bonito. ¿Y de qué se trata? Bueno, hay una concentración de este reactivo, bromo, ¿verdad? Está en ppm y podemos ver que conforme va pasando el tiempo, pues su concentración va bajando, lo cual es lo lógico para un reactivo. Y acá, pues, cada cierto tiempo, cada 10 minutos específicamente, se está haciendo una medición de la concentración. Esto, chicos, me acaba de recordar de otro tip importante que ustedes deben apuntar por ahí. Y no sé si lo extrajeron de la lectura, pero si no, apúntenlo por ahí. Cuando nosotros decimos, siempre puedo utilizar el método diferencial, no el integral, ¿verdad? El integral es el de 0, 1 y 2. El diferencial, algo que sí nos limita es que los datos de concentración tiempo tienen que estar equidistantes respecto al tiempo. ¿Ok? Profe, ¿lo podríamos usar aquí entonces? Sí, porque vean que la distancia entre las mediciones es exactamente 10 minutos, ¿sí? Los puntos son equidistantes. Entonces, ¿puedo usar método diferencial? Sí. Entonces, si aquí fuese, no sé, 10, 15, el siguiente dato fuese 40, el siguiente dato fuese 100, ¿podría usar el método diferencial? No, no se puede. Sí. Entonces, ven, esos son como los tips que hay que tener ahí apuntados, porque si entonces uno enfrenta unos datos experimentales, uno dice, ok, puedo o no puedo utilizar este método. En caso de que uno fuese el que va a ir al laboratorio, ¿verdad? Y tú dices, no, vamos a utilizar el método diferencial. Entonces, ¿cada cuánto deberías tú hacer las mediciones de concentración? No importa cada cuánto, pero sí a la misma distancia, ya que tú vas a generar los datos. Cuando vayas al lab, tienes que tener presente que la medición tiene que ser a los mismos intervalos de tiempo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Otro tipsillo por ahí importante de lo que son los métodos. Bien, entonces acá la pregunta A, pues es bastante sencilla. Nos dicen que determinemos bajo algún método si la reacción es orden 0, orden 1 o orden 2. ¿Ok?
y nos piden que calculemos la constante de velocidad de reacción. Ok. Sí, la pregunta B, pues no la vamos a hacer, pero vamos entonces a ejecutar lo que sería la pregunta A. ¿Sí? No sé si alguien tal vez tiene alguna duda con el enunciado o con lo que vamos a hacer, pues puede hacer la pregunta, no hay ningún problema. Ok. Bien, por aquí tenemos los datos. Ok, chicos. Acá están los datos. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a hacer tiempo. Ok. Y vamos a hacer concentración. Ok. Entonces, porfa, cada uno pues vaya creando este archivo. Ok. Listo. Estos son los datos de tiempo. Y los datos de concentración. Ok, pues dice que sería 2.45, 1.74. Uno coma 23, 0,88, 0,62 y 0,44. Ok, bien, excelente. Entonces aquí tenemos la digitación de nuestros datos. ¿Mm? Y pues vamos a proceder a analizarlos. Entonces, yo puedo hacer una graficación de estos datos, ¿ok? Así como están. Pero si hago esta graficación de tiempo contra concentración, eso sería para ver si es de orden. 0. Orden 0, ¿verdad? Muy bien. Orden 0. Entonces, los marcamos, ¿sí? Entonces, en Excel vamos por acá a insertar. Ok. Le damos acá dispersión. Esta dispersión que nos une los puntos. Y pues ahí tenemos nuestro gráfico. ¿Okay? Más bien, hagamos algo. Voy a regresar. ¿Okay? Y vamos a darle dispersión, pero esta dispersión más bien sin unir. ¿Okay? De acuerdo, ahí está. Entonces preguntémosle a alguien, Alina, ¿qué tal? ¿Está curveado o no está curveado? ¿Está en línea recta o no? Profe, yo lo veo curveado, pero es que estaba batallando con mi Excel en ese momento. Ok, ok. ¿Alguien más lo ve curveado? ¿Alguien lo ve en línea recta? Yo también lo veo curveado. Muy Sí, bien, yo igual, profe. muy bien, muy bien. ¿Verdad? Aquí, chicos, pues nos puede traicionar un poco nuestra visión, ¿verdad? Porque vean que, por ejemplo, si yo hago este gráfico, lo hago más así, ¿verdad? Se ve menos o más recto, no lo sé, ¿verdad? Si lo hago más grande, también podría decir, no, ahí sí se ve como más en línea recta, ¿verdad? Es más, entre más yo extiendo el eje X, más se nos va a ser difícil ver si está curveado o no. Entonces, la decisión no debe ser visual, la decisión debe ser estadística. ¿Ok? Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros aquí para saber si es o no orden 0? Nos posicionamos sobre los datos
y le damos clic derecho. Y acá dice agregar línea de tendencia. Le podemos dar ahí, agregar línea de tendencia. Y lo que les decía, ¿verdad? Es que pues Excel nos permite que esa línea de tendencia sea exponencial, lineal, logarítmica, polinómica. Si la elegimos polinómica, nos dice de qué grado la queremos. Aquí es donde Fogler nos dice que debemos elegir por lo menos polinomio grado 4 si lo vamos a hacer polinómico. Pero en nuestro caso, nuestro método nos exige que sea lineal. ¿Okay? Ahora, igual visualmente, ¿cómo se debe ver? Se debe ver que los puntos caen sobre la línea para poder decir que es de orden cero. Aquí igual visualmente uno podría decir, bueno, hay uno que sí cae sobre la línea, ¿verdad? Y hay otro cerquilla, pero ¿qué tan cerca están? Entonces es mejor irnos para acá abajito y acá abajo donde dice presentar la ecuación en el gráfico, lo seleccionamos y además de eso le decimos que nos ponga el valor de r cuadrado en el gráfico. ¿Ok? Entonces aquí, ¿verdad? Aquí es donde sí va a estar la decisión estadística, chicos. Y aquí no es de me parece, no me parece, creo que sí, creo que no. No, sino que aquí el r cuadrado, para yo poder tomar decisión y decir, mira, es de orden cero. Aquí el r cuadrado está bastante bien, ¿verdad? 0.94. En otras circunstancias diríamos que es un buen ajuste de los datos, pero en el método integral ocupamos que ese r cuadrado tenga por lo menos 3 nueves. ¿Sí? O sea, 0.999 y ya lo que siga ahí podría variar. ¿De acuerdo? Entonces, aunque sea muy buen r cuadrado, no cumple con los 3 nueves. Así que definitivamente, sin importar si es curveado o no, si agrandé el gráfico o no, la estadística me dice que no es de orden cero. ¿Ok? ¿Comentario ahí o alguna duda ahí? Profe, y entonces digamos, esos tres nueves, porque no sé, creo que me enredé. Esos tres nueves en el r cuadrado deberían estar los tres juntos, digamos que sea 0.999 y no sé si hay más decimales o no es Exacto. necesario. Sí, Ah, ok. exacto. O sea, el r cuadrado te tiene que dar 1 o para poder concluir en el método 0.999 y ya lo que sigue pues puede variar. ¿Sí? Pero aquí con 0.94 no es suficiente para la conclusión. Listo. Sí, profe, gracias. Súper. Entonces vean, copiamos esto, lo pegamos por acá, ¿sí? Pero ahora no vamos a hacer orden 0, vamos a hacer orden 1. ¿Sí? El tiempo es el mismo. El tiempo es el mismo. Pero la concentración ya no va a ser concentración, sino que en orden 1, nosotros lo que hacemos es un gráfico del logaritmo natural de la concentración. ¿Ok? Entonces, estos datos de acá ya no va a ser 245, ¿verdad? Sino que le damos igual y le decimos ln, ¿sí? Para que nos saque el logaritmo natural y abrimos paréntesis y tocamos este dato de por acá. Le damos y después le decimos que lo autocomplete. ¿Ok? Me avisan si lo pudieron hacer o si alguien no le está dando estos mismos valores. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí entonces? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos los datos, nos vamos a insertar, nos vamos a dispersión
le damos que nos haga una dispersión sin completarnos la línea. Okay. Alejandro, ahí qué tal, ¿cómo lo ves? ¿Línea recta o línea curveada? Yo leo un R1. Yo lo hago recta. Excelente, excelente, muy bien, sí, se ve bastante bien, ¿verdad? Se ve bastante bien, pero de nuevo, no nos confiemos en lo que vemos o no vemos, vámonos a la estadística, entonces le decimos que nos agregue la línea de tendencia, le decimos que la haga lineal, le decimos que nos presente la ecuación del gráfico y también el valor de R cuadrado. ¿Qué estamos encontrando ahí, verdad? Pues es una precisión excelente, ¿verdad? No se puede pedir más, es perfecta. En que son datos experimentales, pero lo que pasa es que el modelo se repite en la naturaleza. Entonces el R, pues de está, es mayor que los 3 9, ¿verdad? Está perfecto, ¿verdad? Con esto, uno dice, es de orden 1. ¿Okay? De todas formas, podemos chequear el orden 2. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esto de por acá. Orden 2. Pero en el orden 2, los datos de tiempo son los mismos, pero el dato de concentración es 1 entre la concentración, ¿sí? Es el recíproco. Es decir, recordaba que en matemáticas se le llama así, es el recíproco. Entonces, lo que vamos a hacer es igual, ¿verdad? Y le vamos a decir 1 entre, y nos vamos a seleccionar esta casilla que está por acá. ¿Sí? Listo. Le damos igual, ¿verdad? Y ahí nos da entonces este valor. Le damos autocompletar, chicos. Autocompletar, ¿ok? Tenemos eso ahí. Y repetimos el proceso nuevamente. Seleccionamos todos nuestros datos. Vamos a insertar. Ok, vamos a dispersión. Ok, vamos a preguntarle ahora a un punto de vista femenino. Valeria, ¿cómo lo ves ahí? ¿Qué tal? Curveado, profe. Y ya saqué el cuadrado y Ajá, 0,94. ¿cuánto, perdón? 0,94. Bueno, a mí Ok, me dio el R cuadrado. ok. Está bien. Bueno, ya el haber sacado el R ya afectó tu percepción ahí visual, pero está bien, ¿verdad? Igual le damos lineal, ¿verdad? Vean que visualmente los puntos no caen sobre la línea, ¿verdad? Si uno lo quisiera hacer visualmente, pero de todas formas, si nos vamos al R cuadrado y a la ecuación del gráfico, pues vemos que sí, definitivamente el ajuste no es el adecuado. Profe, ¿podría ser de que me dé 0,999 en 2 órdenes? No, eso no es posible, ¿sí? Cinéticamente no es posible que una reacción sea de orden 1 y de orden 2 al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos el método integral, solo uno de estos gráficos nos va a coincidir con lo que nosotros queremos. ¿Está bien? Profe, si aquí ningún R cuadrado hubiera sido ni 1 ni el 0,999, ¿qué hacemos? Lo único que podemos concluir es que no es de orden 0, no es de orden 1 y no es de orden 2, pero no podemos decir de qué orden es. ¿Sí? Tendríamos que utilizar otro método para determinar. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios?
Ok, parece que todo está bien. Bien, ya que hemos determinado que el orden de nuestra reacción es orden 1, ¿por qué estábamos sacando nosotros también la ecuación de mejor ajuste? Ustedes ven aquí que dice y igual menos 0.0343x más 1.24, ¿verdad? ¿Qué utilidad tiene eso? Bueno, y es que resulta que en el método seleccionamos el orden de acuerdo al R cuadrado. Y después, o sea, por decirlo así, alfa, ¿verdad? Que han visto que en el libro Fogler usa alfa para el orden de la reacción. Ya concluimos que alfa es 1. Pero nos falta el valor de la constante de velocidad de reacción. Resulta que en este método, en el método integral, el valor de K va a coincidir con la pendiente de la recta de mejor ajuste, ¿sí? Entonces, Luis, ¿cuál sería el valor de la constante de velocidad de reacción en este caso? Profe, para eso no se necesita la velocidad. No, como te digo, digamos, al nosotros ya tener esta ecuación de la recta de mejor ajuste, lo que nos dice el método es la pendiente de esta recta te va a coincidir con el valor de la constante de velocidad de reacción, ¿sí? Entonces, en ese caso, si la ecuación de la función lineal es esta que tenemos aquí, ¿cuál sería la pendiente? En otras palabras, la constante de velocidad de reacción. Sería 0,343. ¿Sí? Ok. Sin el menos. ¿Por qué esto tiene un menos? Bueno, porque el método, ¿verdad? La ecuación para orden 1 trae un menos por ahí, pero no existen constantes de velocidad negativas, ¿ok? La constante de velocidad de reacción de una reacción siempre es positiva. Entonces, si ustedes se fijan en la ecuación del método, van a ver de que este menos habría que quitárselo, pero el valor de la pendiente en sí, que aquí es 0,0343, el valor de esta pendiente coincide con el valor de K. Quiere decir que, por ejemplo, si a nosotros, si hubiera sido de orden 0, ¿sí? Si hubiera sido de orden 0, ¿cuál hubiera sido el valor de K? 0,0393. Porque es la pendiente de la curva de mejor ajuste. Y si más bien la coincidencia hubiera sido que el R cuadrado, ¿verdad? Nos hubiese dado acá positivo para determinar de que el orden de la reacción era orden 2, entonces, ¿cuál hubiera sido el valor de la constante de velocidad de reacción? ¿Qué diríamos ahí? 0.0365, profe. Exactamente. Sí, entonces también, ¿verdad? Esta es otra de la ventaja tal vez de este método, que vean que cuánto nos demoramos haciendo estos gráficos, de poquito, en realidad, poquito tiempo. Y Excel nos tira el valor de R cuadrado, no lo tenemos que calcular nosotros, eso nos facilita un montón, porque ese R cuadrado, no sé si recuerdan en estadística, pero se las traía esa fórmula, ¿verdad? Y al yo seleccionar, vean que, ¿verdad? Permítanme ver si lo puedo deseleccionar. Vamos a ver si se puede. Aquí, formato de la línea de tendencia. Ven que si yo se lo quito, ¿verdad?
aquí este check, solo me da el R cuadrado. ¿Okay? Para efectos de saber cuál es el orden, pues sí, con solamente el R cuadrado me basta. Pero si yo quiero saber cuánto es el valor de la constante de la velocidad de la reacción, pues yo sí necesito cuál es esta ecuación de mejor ajuste, porque su pendiente coincide con el valor de la constante de velocidad. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Pero qué, ¿Sí? que, digamos, bueno, yo estaba leyendo y dice como que se tiene que calcular la constante de velocidad de reacción. eh, bueno, no, mentira. Es que creo que fue que leí mal entonces, porque me pareció que leí dos veces lo de la velocidad, pero no, mentira. Ok. Está bien, Alina. Adriana, ¿querías preguntar algo? No, profe, qué raro que usted tenga la manita levantada. Yo no sé, no la tengo ahorita levantada. Debe ser como error, Ok. ni idea. Sí, sí, sí. Seguramente quedó ahí, quedó seleccionada de la pregunta anterior. Ujú. Ok. Bueno, pues, eh, ¿verdad? Lógicamente que no nos da tiempo aquí. Sería lindísimo poder conectarnos y hacer un ejercicio de cada método, ¿verdad? Pero de eso necesitaríamos como unas 5 o 6 horas, ¿verdad? Para poder ilustrar todo. Por eso es que se han dejado los videos para que ustedes pues los hayan podido estudiar y tratar de hacer los ejercicios que ahí mismo se planteaban, ¿verdad? Eh, el método de regresión no lineal por Polymath es súper interesante, la verdad es que es muy útil. Y ¿qué más tenemos por ahí? Creo que son esos, ¿verdad? Es el método integral, el método, por ahí les puse un video del método de las corridas constantes, ¿verdad? Que es un método también, en sí no es un método, sino que más bien es como una técnica de llevar a cabo el experimento, ¿verdad? Súper interesante, la verdad es que es muy utilizado cuando tienes dos reactivos, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está, ¿verdad? Ahí está la información. Entonces, pues eh, revísenla, ¿verdad? Si no les dio tiempo tal vez de revisarlo tan a profundidad, pues vuelvan a revisar esos contenidos ahí para que entonces puedan sacar el máximo provecho de lo que son las técnicas. ¿Mm? Don Daniel, Sí, adelante. es que de hecho tenía una pequeñita duda, pero se me olvidó con respecto a ese método. Todo me quedó súper claro, pero si usted pidiera un desarrollo, hay que colocarlo hasta lo que se cancela y lo que no, o uno, digamos, puede ir como puntualmente, si yo lo sé hacer como de una, como a la ecuación que sería y al dato que es. O sea, como no hacer todo ese procedimiento, porque yo ya sé qué se cancela con qué y esas cosas, pero no sé si por temas de ser tal vez algún desarrollo en un problema o algo así, pues usted tome eso en cuenta. Sí, te comprendo. Bueno, usualmente eh, yo solicito que todo quede explícitamente mos- mostrado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si tú pones nada más uno de estos gráficos y me dices es de orden 1, pero nunca pusiste las tablitas, uno toca aquí, por ejemplo, y no está la fórmula del logaritmo, entonces tú te quedas así como, ¿verdad? Pónganse en mi papel, ¿verdad? Como profesor, y dices, "Hey, casi que es una copia de una imagen, ¿verdad? Más bien. Entonces sí, sean explícitos en todo, pongan todo el detalle de todo, eh, para que entonces sea fácil de revisar y quede constancia que ustedes eh, sí entendieron todo, ¿verdad? Y aunque lo entiendan tan bien como para decir, no, me brinco eso, lo omito eso, porque por sí ya lo sé o eso se cancela, siempre pónganlo, chicos, para entonces que quede constancia como estamos, ¿sí? Ok, perfecto, gracias.
Bien, chicos. Entonces, bueno, quedaríamos por aquí hasta hoy. Ok. Voy a activarles la prueba entonces de entrada y después de eso les activaré la prueba de salida. ¿Está bien? Y los contenidos de la próxima semana, pues ya se los voy a hacer visibles en la carpeta de semana 3. ¿Está bien? Iniciamos con el capítulo 1 del Dr. Fogg. Bien, entonces cuídense mucho, chicos, que les vaya muy bien en las pruebas y de todas formas, cualquier duda o algo así, ahí voy a estar pendiente del teléfono por si alguien tuviera alguna consultilla o algo. ¿Está bien? Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta profe. luego, gracias, profe.